Este es el pedófilo con el que la mayoría de los estadounidenses están familiarizados. Sí, amigos, hablamos de Jared Fogle, ya sea por su exitosa carrera a principios de los 2000 como portavoz de televisión de los restaurantes Subway, o por las continuas noticias que cubrieron sus crímenes una vez revelados en 2015. Es una escoria humana bastante conocida. Sin embargo, resulta que muchos latinos no están al tanto de lo largo y retorcido que realmente fueron sus crímenes. Sin sonar demasiado despreocupado, yo personalmente creí una vez que Jared Fogle era solo otro pedo común que fue atrapado con pornografía infantil y fue a prisión. Sin embargo, rápidamente aprendí que los crímenes de Jared eran mucho peores que eso. Durante al menos una década, este criminal usó su dinero e influencia para persuadir y chantajear a niños y adultos para que participaran en actos por placer, y lo hizo mientras recorría el país en una campaña destinada a ayudar a los niños a superar la obesidad. Con todos ustedes, la ascensión y caída de Jared Fogle, de portavoz millonario a delincuente encarcelado. Jared nació de sus padres Norman y Adrienne Fogle el 23 de agosto de 1977. Era un niño robusto que desde muy joven estaba contento con un estilo de vida sedentario, lo cual nunca es bueno para la salud. Jared también tenía una obsesión poco saludable con la comida. Como adolescente consumía aproximadamente 10.000 calorías al día y para cuando llegó a la adultez pesaba la friolera de 425 libras, que equivale aproximadamente a 192 kilos. Después de graduarse de la escuela secundaria, Jared se inscribió a clases en la Universidad de Indiana en Bloomington y se mudó a uno de los muchos dormitorios de la facultad. Mientras vivía allí, rápidamente descubrió que su peso le causaría enfrentar muchos desafíos que sus compañeros no tendrían. Por ejemplo, debido a que no podía caminar a sus clases adecuadamente como todos los demás, Jared se veía obligado a conducir una corta distancia hasta ellas. Esto también significaba que tenía que pasar una cantidad significativa de tiempo buscando un lugar de estacionamiento disponible que pudiera acomodar su tamaño al proporcionar suficiente espacio para que pudiera abrir su puerta y salir. Al inscribirse en las clases, Jared no seleccionó cursos basados en su programa de grado, sino las aulas que tenían sillas en las que pudiera entrar. Un día, el compañero de cuarto de Jared, un estudiante de medicina, notó que sus tobillos estaban peligrosamente hinchados y sugirió que podría ser edema, una condición que Google dice que es hinchazón causada por demasiado líquido atrapado en los tejidos del cuerpo. Esta condición es peligrosa y a menudo puede llevar a problemas cardíacos o incluso a la muerte prematura. Entre muchos otros problemas de salud, Jared también sufrió un accidente automovilístico durante ese tiempo al quedarse dormido al volante, en concreto, debido a la energía catastróficamente baja causada por la apnea del sueño. Todo esto, amigos, es para decir que Jared era un verdadero desastre. Su padre lo había alentado a perder peso durante años, pero cada vez que lo intentaba, fracasaba como Ibai. Ahora le estaban diciendo que podría no vivir más allá de los 35 años y que la única forma de salvarse era perder el exceso de peso rápidamente. Pero, ¿cómo se espera que un hombre enfermo pierda tanto peso tan rápido? El pobre Jared se lanzó a la cama y comenzó a resignarse. Se dio cuenta en ese mismo momento, en su momento más bajo, que las luces verdes y amarillas del letrero de Subway al otro lado de la calle se encendieron para la noche y proyectaron un brillo luminoso en su rostro lánguido, como rayos del cielo. Abrió los ojos, se levantó de un salto, abrió la ventana y respiró el dulce aroma de los ingredientes siempre frescos de Subway. Luego, levitó como un personaje de dibujos animados hacia la tienda de sándwiches que transformaría su miserable existencia en una de propósito. Subway salvaría la vida de este hombre y él los recompensaría actuando como su mascota y animando a otros a seguir sus pasos divinos. Al menos, así es como el equipo de marketing de Subway intentó venderlo al público. En realidad, Jared simplemente tomó la decisión de comer menos y, lo que es más importante, comenzar a hacer ejercicio. Reemplazó su dieta de 10.000 calorías con 2 sándwiches de Subway, uno pequeño de pavo en el almuerzo y uno grande de vegetales en la cena, junto con papas fritas y refresco dietético. Estos alimentos sumaban alrededor de 2.000 calorías que, por cierto, es un poco menos de la ingesta calórica recomendada para un hombre adulto promedio. Para los ojos de un hombre como Jared, es lo que la comunidad médica llamaría una dieta de inanición. No había magia detrás de la dramática pérdida de peso de Jared.
y el hecho de que estuviera comiendo sándwiches de Subway tenía poco que ver con eso. Reducir su ingesta calórica en un 80% de la noche a la mañana y pasar de un estilo de vida sedentario a uno de ejercicio regular fue todo lo que se necesitó. Jared probablemente podría haberlo hecho igual de bien si hubiera estado comiendo en McDonald's, siempre y cuando consumiera la misma cantidad de calorías. Sea como fuere, su viaje de pérdida de peso fue famosamente exitoso. Perdió 245 libras en un solo año y por fin pudo hacer todas esas cosas que su antiguo cuerpo no podía tolerar. En abril de 1999, Ryan Coleman, un escritor del periódico estudiantil en U Bloomington, presentó a Jared en un artículo de primera plana que detallaba su viaje de pérdida de peso. También resaltó cómo los estadounidenses estaban obsesionados con soluciones fáciles para perder peso, de modo que los medios de comunicación recogieron esta historia y la difundieron. Ese mismo año, Jared fue destacado en un artículo de Men's Health titulado «Dietas estúpidas que funcionan». El artículo impulsó la historia de Jared y prácticamente exigía que Subway encontrara alguna manera de beneficiarse de su increíble transformación. La persona que impulsó todo esto fue Bob Okweja, de la franquicia Subway y ávido lector de la revista Men's Health, quien creía que Jared Fogle era la clave para llevar su tienda y todo Subway a lo más alto. Para hacer esto, Bob presentó la idea a un agente de publicidad local, Barry Krause, quien envió a un pasante a Indiana para investigar la posible oportunidad. Después de entrevistar a los empleados del Subway en el campus y escuchar cómo confirmaban con sus propias palabras que Jared iba allí todos los días, la agencia de publicidad se subió al tren. Pronto se pusieron en contacto con él y este aceptó protagonizar un comercial local que cambiaría su vida para siempre. El primer comercial se convertiría en una serie de más de 300 comerciales nacionales que abarcaron casi 15 años. El primero se estrenó el 1 de enero del 2000 y mostraba a Jared caminando frente a su casa mientras un narrador anunciaba: «Este es Jared. Solía pesar 192 kilogramos, pero hoy solo pesa 81 gracias a lo que él llama la dieta de Subway». Luego el comercial explicaba cómo funcionaba la dieta y para satisfacer a los abogados se agregó el siguiente descargo de responsabilidad al final del comercial: «La dieta de Subway funcionó para Jared, pero no estamos diciendo que esto sea para todos. Debes consultar a tu médico antes de comenzar cualquier programa de dieta, pero sí, funcionó para Jared». Al día siguiente de que se lanzara el comercial, Barry Krause fue contactado por representantes de ABC News, Fox News y USA Today. Todos habían visto el comercial local de Krause y querían hacer una historia sobre el ícono inspirador que recién empezaba a surgir. En los siguientes días, el gerente de marketing de Subway también contactó a Krause para ver si el comercial podía ser transmitido a nivel nacional. Siendo este un empresario feliz, Krause dijo que absolutamente y el resto es historia. A medida que los comerciales se estrenaron a nivel nacional, la fama de Jared se impulsó a niveles inimaginables. Hizo una aparición en el programa de Oprah Winfrey, fue invitado a ser el gran mariscal en una carrera patrocinada por Subway en la NASCAR, e incluso llevó la antorcha olímpica mientras pasaba por Indiana para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, que se celebraban en Salt Lake City, Utah. Intentando aprovechar al máximo el fervor observado, Subway comenzó a pasear a Jared por todo el país, donde hizo apariciones en las inauguraciones de nuevas tiendas, dio discursos sobre cómo vivir y comer de manera saludable, y presentó sus famosos jeans azules al público. Estos jeans azules, lo suficientemente grandes como para tragarse al nuevo Jared delgado, aparecieron en numerosos comerciales y se convirtieron en un símbolo de la historia de éxito de la pérdida de peso del tipo. En 2002, incluso South Park creó un episodio sobre Jared llamado Jared con SIDA, pero la forma en que se escribe SIDA no es como el VIH, sino AIDS, que también puede entenderse como la palabra en inglés para ayuda. La razón por la que pude perder tanto peso tan rápido fue porque tenía SIDA. Broma de un humor muy negro, pero ya sabemos cómo se las gastan en South Park. En este punto, todos ya habían visto los comerciales, que habían estado reproduciéndose sin parar durante casi 2 años, y esta exposición era solo la cereza del pastel. Sabes que lo has logrado, Jared, una vez que programas como South Park comienzan a parodiarte. En 2004, después de 4 años de protagonizar exitosamente comerciales de Subway y promocionarse a sí mismo como defensor de la salud, Jared Fogle intentó expandirse creando la Fundación Jared,
una organización sin ánimo de lucro con el objetivo de crear conciencia sobre la obesidad infantil. Durante este tiempo, viajó de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo para hablar frente a niños de tan solo 5 años. Desafortunadamente, debido a esto, no faltan fotografías que muestran a un sonriente Jared rodeado de grupos de niños inocentes y felices que están emocionados de tomarse una foto con la celebridad. Para adaptarse a este nuevo estilo de vida en movimiento, Jared comenzó a vivir en hoteles pagados con el dinero que ganaba como el niño dorado de Subway. Bebía licores caros, comía comidas elegantes y en la cúspide de su carrera se estimaba que ganaba $2 millones al año. Bien, llegados aquí, todos somos conscientes de hacia dónde se dirige esta historia. Lo mencioné en la introducción, así que no tiene sentido andar con rodeos. Jared Fogle se convirtió en pedófilo. El hecho es tan conocido como los comerciales en sí mismos. Sin embargo, uno de los aspectos más interesantes de la historia de hoy gira en torno a la relación de Jared con un hombre llamado Russell Taylor. Russell conoció a Jared en un bar el día antes de dar una presentación en una escuela primaria local. En ese momento, Russell estaba trabajando con la American Heart Association, así que aceptó ayudar a Jared a terminar su nuevo discurso. Para el día siguiente, Jared dio el discurso y amó la recepción que recibió. Como resultado de esta colaboración, los dos comenzaron a pasar tiempo juntos y pronto Jared llevaba a Russell en su gira de conferencias. Viajaban a diferentes ciudades, asistían a eventos deportivos, se encontraban con celebridades y salían a bares y clubes nocturnos. Aunque los clubes nocturnos no son lo mío personalmente, no te juzgaré por visitar uno ocasionalmente, pero Jared no estaba solo visitando clubes nocturnos, prácticamente vivía en ellos. Si no estaba dando un discurso, viajando por el país o interpretando el papel del hombre común y saludable, una imagen que Subway había trabajado arduamente para crear, Jared podía encontrarse esnifando la mejor cocaína en el trasero de una bailarina de striptease durante el día. De esta manera, entre otras, el dinero se le estaba subiendo a la cabeza y estaba comenzando a perder el control. Tenía un nuevo cuerpo, tenía riqueza, tenía un amigo que lo comprendía y quería disfrutar de la vida de una manera que pocas personas tienen la oportunidad de hacerlo. Jared ya no estaba contento con llevar una vida normal y aburrida. Quería más sexo, más alcohol, más drogas, más de todo. A medida que su tolerancia a este estilo de vida comenzó a aumentar, Jared y Russell comenzaron a hacer fiestas en habitaciones traseras, consumiendo drogas aún más duras como la cocaína, crack e invitando a strippers a sus lujosas habitaciones de hotel para tener sexo grupal utilizando Craigslist. Ten en cuenta que esto fue en el pasado, cuando el sitio aún tenía su famoso directorio de servicios para adultos. Pero Jared, siendo un emprendedor, pudo organizar encuentros sexuales en múltiples ciudades a lo largo de su gira, a veces con semanas o meses de anticipación. Les enviaría correos electrónicos a las mujeres que publicaban su información de contacto para obtener más detalles sobre ellas. Ellas le responderían con una foto de ellas mismas junto con un precio, y los dos acordarían encontrarse en un momento y lugar conveniente para Jared. Después de tener sexo con ellas, para asegurarse de que no fueran policías en una operación encubierta, Jared preguntaba si conocían a alguien más que quisiera unirse a la diversión. La mayoría de las mujeres lo hacían. Sin embargo, Jared rápidamente modificaba su solicitud, agregando que buscaba a alguien que se viera más joven o que lo fuera. Está teniendo relaciones con ellas para averiguar si son policías y luego les pregunta si conocen a alguien más joven. Dado que la mayoría de estas mujeres tenían solamente 18 o 19 años, Jared sabía exactamente lo que estaba pidiendo, y también lo sabían ellas. Jared les ofreció una comisión por si le podían ayudar a hacer algo realmente trastornado. En 2009, Jared contrató a su nuevo mejor amigo como director de la Fundación Jared, y su amistad ascendió al siguiente nivel. Ahora, con Russell oficialmente en la nómina, estaban conectados por los negocios y el placer, casi inseparables. Sin embargo, como dije en la sección anterior, la relación entre Jared y Russell estaba a punto de tomar un giro más interesante y oscuro. Durante este tiempo, posiblemente debido a las drogas desenfrenado al que Jared estaba sometiendo su cuerpo, Russell comenzó a preocuparse de que alguien estuviera robando de la Fundación Jared. Recientemente habían desaparecido varias cosas, así que para atrapar al ladrón, instaló cámaras ocultas alrededor de la oficina principal de la fundación. Como Russell no sabía en quién confiar, mantuvo estas cámaras en secreto para todos, excepto para Jared.
C. Así tan pronto como se instalaron, las cámaras capturaron accidentalmente imágenes de dos chicos, una empleada de la Fundación Jared y su novio dentro de la oficina. Jared quedó absolutamente fascinado por estas imágenes y solicitó, o más bien exigió a Russell, no solo que le enviara las imágenes, sino que también instalara más cámaras para capturar imágenes aún mejores. Al principio, Russell afirmó que dudaba, pero luego sería persuadido para cumplir. En este momento, la dinámica que Jared y Russell compartían cambió por completo. Aunque Jared originalmente trató a Russell como un amigo y un igual, pero luego dejó de ser amable y comenzó a tratar a Russell como un inferior al que podía mandar y degradar. Más tarde, testificaría en el tribunal y afirmaría que Jared fue la fuerza impulsora detrás de sus posteriores crímenes, ya que era él quien manipulaba a Russell y tiraba de los hilos. Jared utilizó los artículos de trabajo y la casa que le había regalado a Russell como palanca para obligarlo a cumplir con sus demandas. Esta es la versión de los hechos según Taylor, así que tómalo con reserva. Esta descripción de su relación fue parte de su defensa legal después de su arresto en 2015. Después de que Jared dejó en claro que no aceptaría un no por respuesta, Russell colocó cámaras ocultas adicionales en su propia casa con la intención de grabar a niños en diversas etapas de desnudez. Colocó estas cámaras en áreas íntimas como baños y dormitorios y atrajo a sus víctimas a su casa con la promesa de drogas o dinero. Una vez que las cámaras capturaban algo notable, Russell editaba las imágenes, las cargaba en una unidad USB y se las daba a Jared para que las viera en secreto desde la comodidad de su propia casa, lejos de las miradas curiosas de su esposa e hijos. Hablando de eso, esta es una buena oportunidad para mencionar que Jared estaba casado y tenía 2 hijos propios. En el 2010, mientras Jared y Russell viajaban alrededor del mundo en negocios oficiales de la Fundación Jared y tenían relaciones sexuales con mujeres en casi todas las ciudades que visitaban, Jared se casó con su ahora ex esposa Kathleen McLaughlin. Kathleen era maestra de educación especial en una escuela primaria. Como dato adicional, ya que estamos hablando de esposas, debes saber que Kathleen no fue la primera esposa de Jared, ella fue su segunda. En los primeros 2000, Jared estuvo casado con una enfermera llamada Elizabeth, pero los detalles de su relación son escasos. Se divorciaron en 2007. Una cosa que sabemos es que se le otorgó una orden de restricción después de revelar a un juez que Jared era peligroso y tenía mal genio. Salté sobre este primer matrimonio porque no quería llamar más atención de la necesaria a alguien que obviamente supo cuándo retirarse, pero lo menciono ahora para resaltar el hecho de que Jared estaba mostrando signos de mal comportamiento años antes de conocer a Russell Taylor. La tortura en la casa de Russell continuó durante años, y aunque los detalles son escasos, debes saber que docenas de niñas de tan solo 14 años fueron torturadas y se produjeron más de 400 videos de esta manera. Jared mismo se abstuvo de participar en estos actos como una forma inútil de separarse de ellos y como resultado nunca fue capturado en video. Sin embargo, vivía vicariamente a través de los videos de Russell y le daba consejos sobre cómo atraer a las víctimas y mantenerlo en silencio después. Jared estaba tan comprometido que incluso llegaron al extremo de comprar equipo de filmación mejor para Russell, para que los videos fueran más claros y de mayor calidad. Russell afirma que todo esto fue impuesto por su jefe sádico, pero no le creo. La mayoría de las personas no podrían hacer eso con una pistola presionada en la sien, pero se espera que creamos que él participó en estos actos depravados durante años porque tenía miedo de perder su trabajo y molestar a su jefe. No lo creo. Y spoiler alert, el juez tampoco lo creyó, pero lo veremos un poco más adelante. Mientras esto sucedía, Russell también afirmó que Jared se volvía cada vez más exigente y llegó al extremo de exigirle a Russell que lo llamara papi. Cuando Russell necesitaba algo de él, Jared le preguntaba, ¿qué necesitas que papi haga por ti? Ahora, vamos a alegrar el ambiente hablando de Subway por un momento, porque legalmente hablando, Subway no estuvo involucrado de ninguna manera en los delitos de Jared, ni tenían conocimiento de lo que estaba sucediendo. Lo digo porque no se presentaron cargos oficialmente en un tribunal estadounidense. Sin embargo, hay un cierto número de, digamos, coincidencias desafortunadas que no han envejecido bien. Por ejemplo, en el apogeo de la campaña publicitaria de Jared, el sitio web oficial de Subway Kids presentaba un juego llamado Jared's Pants Dance, donde los niños controlaban una imagen recortada de mala calidad de los famosos pantalones extra grandes de Jared
para atrapar los Subway footlongs mientras caían desde la parte superior de la pantalla. Además de esto, entre 2008 y 2013, Subway patrocinó muchos eventos de béisbol de la Little League, donde Jared aparecía para animar a los niños a mantenerse activos. Durante uno de estos eventos, se anunció una promoción de Subway conocida como Subway Design Tour, que permitía a los niños diseñar pelotas de béisbol personalizadas y enviarlas en línea para obras benéficas. Estas pelotas de béisbol, a veces llamadas pelotas de Jared, se transportaban por todo el país a diferentes juegos de la Little League, donde tanto los padres como los niños podían echar un buen vistazo a las pelotas de Jared. Llevaron las pelotas de Jared por todo el país e incluso las enviaron a celebridades para que las firmaran. Una vez que las pelotas de Jared habían llegado tan lejos como podían, se subastaban para que los fondos se destinaran a la iniciativa urbana de la Little League. Sé lo que debes estar pensando. Estas situaciones son humorísticas y desafortunadas considerando las circunstancias, pero no prueban nada. De hecho, si Subway supiera o sospechara algo sobre las inclinaciones sexuales de Jared, lo último que querrían hacer es llamar la atención sobre ellos mismos, ya sea a través del humor o de cualquier otra forma. Sin embargo, hay varios testimonios serios de primera mano que alegan que la implicación de Subway va más allá y pinta un cuadro mucho más siniestro de la situación. Así que espero que hayas disfrutado este pequeño momento de lamentable mercadotecnia, porque las cosas están a punto de ponerse aún más oscuras. Como dije, Subway afirma hasta el día de hoy que los altos mandos de la empresa no estaban al tanto de las fechorías de Jared hasta su arresto en 2015. Esto a pesar de que decenas de testigos con testimonios de primera mano afirman lo contrario. En 2008, Jared comenzó una relación íntima con Cindy Mills, dueña de una franquicia de Subway. Cindy, quien no se presentó ante la prensa hasta 2015 por temor a su propia seguridad, reveló que Jared le había confiado la naturaleza de sus intereses. Jared se jactó con Cindy de todo lo turbio que había hecho por Tailandia. En lugar de ir a la policía, Cindy intentó detener a Jared revelando sus actos a un gerente de publicidad en Subway en 2 ocasiones separadas. Sin embargo, los ejecutivos de Subway niegan vehementemente tener registro alguno de estas conversaciones. Ese mismo año, Cindy alega que Jared presumió de haber hecho lo peor con varias que conoció en Craigslist. Se ofreció a mostrarle a Cindy mensajes de texto y fotografías que él y la chica habían intercambiado, pero Cindy rechazó su oferta. Después de este incidente intentó nuevamente encender el fuego con el equipo de marketing de Subway, pero se negaron a tomar en serio la queja. Cindy afirma que los altos mandos de Subway estaban completamente al tanto de sus acciones porque le aseguraron que Jared estaba siendo asignado a un maestro que lo ayudaría a enderezarse. Cindy luego dijo que la razón por la que eligió hablar con los ejecutivos de publicidad en lugar del equipo directivo de Subway fue porque su objetivo principal, además de detener a Jared, era que quitaran su foto de su tienda. Ella dijo que no podía soportar ver su rostro todos los días después de enterarse de lo que le gustaba hacer a la pequeña Georgie. En este punto, Cindy tenía demasiado miedo para ir a la policía, pero ella sí contactó a un abogado para presentar una demanda contra Subway por su participación en encubrir los delitos de Jared. Su abogado le informó que legalmente había demasiada separación entre Jared y Subway. Esto se debía a que, aunque Jared era el vocero público de la empresa, no estaba directamente empleado por ellos, por lo tanto, no tenían base para emprender acciones legales. Casi parece como si esta capa legal de protección fuera intencional, como una forma de aislarlos de futuras acusaciones y demandas. Otra información similar proviene de una demanda presentada en 2016 por la ahora ex esposa de Jared, Kathleen McLaughlin, en la que afirmaba que Subway recibió al menos 3 informes separados sobre la actividad sexual de Jared con niños, pero no informaron nada a las autoridades. La demanda mencionaba a 3 entidades: Doctors Associates Inc., Franchise World Headquarters LLC y el fondo de publicidad de la franquicia de Subway. Afirmaba que Subway anteponía sus propios intereses financieros a la protección de los niños al no investigar adecuadamente las denuncias. Ella y su abogado también afirmaron que, al igual que Cindy Mills había dicho, Jared tenía un patrocinador designado por Subway para ayudarlo a corregir su comportamiento pedófilo. Ella los demandó por invasión de privacidad, infligir intencionalmente angustia emocional, negligencia y varios otros cargos. La demanda podría haber arrojado luz sobre una situación muy oscura,
pero desafortunadamente fue desestimada antes de llegar a juicio debido a la falta de jurisdicción personal. Esto básicamente significa que el tribunal en el que se presentó la demanda consideró que no tenía la autoridad adecuada para juzgar el caso. Esto podría haber sido porque, extrañamente, Kathleen decidió presentar su demanda en el estado de Connecticut, a pesar de que ni ella ni los acusados se encontraban en ese estado. Es posible que Kathleen pudo haber elegido Connecticut porque sus leyes benefician al demandante en casos de negligencia más que en otros estados de Estados Unidos. Después de que se desestimó este caso, ella era libre de presentarlo nuevamente en un tribunal con una jurisdicción adecuada, pero no pude encontrar ningún registro de otras demandas. Es posible que Subway haya llegado a un acuerdo con Kathleen fuera de los tribunales para evitar que los detalles de su demanda civil se hicieran públicos. También podría haberse dado cuenta de que tenía pocas posibilidades de éxito en el caso y decidió tirar la toalla antes de acumular grandes honorarios legales. Cindy Mills y Keith McLaughlin fueron solo 2 testimonios, pero como dije, hay muchos más, la mayoría de los cuales son de franquiciados que trabajaron con Jared en varios eventos promocionales. Una cosa interesante a tener en cuenta es que, aunque Jared continuó haciendo comerciales y apariciones ocasionales hasta su arresto en 2015, Subway comenzó a reducir su campaña de marketing en 2007, alrededor del mismo tiempo en que supuestamente Cindy Mills expresó sus preocupaciones al equipo de marketing de Subway y el año en que la primera esposa de Jared solicitó el divorcio. En ese momento, Subway reemplazó a Jared con su promoción del famoso sándwich de $5, afirmando que este cambio fue simplemente el resultado de la historia de Jared, que se había desarrollado durante casi una década y que no tenía nada que ver con sus crímenes. Al final, es posible que nunca sepamos hasta qué punto Subway estuvo involucrado o si su oficina corporativa estaba al tanto de los crímenes, pero el hecho de que tanta gente diga que intentaron informar a alguien y se encontraron con una pared de silencio es, como mínimo, impactante. ¿Cómo es posible que tantas personas supieran sobre la participación de Jared con menores y no hicieran nada para detenerlo, a pesar de que repetidamente les contaba acerca de su atracción por los niños? ¿Por qué tomó más de una década poner fin a su oleada de crímenes? Podrías pensar que el título de esta sección es exagerado, ¿un icono? Parece demasiado. Sin embargo, la palabra no es mía. Hay varios libros escritos a principios de los años 2000 que se refieren a Jared de esa manera. Llaman a su campaña publicitaria nada menos que genial. Antes de las acusaciones de tortura, la historia de Jared era vista como un ejemplo brillante de lo exitosa que podría ser una simple campaña publicitaria. Se escribieron innumerables artículos sobre él que desde entonces han sido borrados de Internet, e incluso muchos profesores de publicidad usaban su historia en sus aulas. El hecho de que fuera tan conocido, no solo por el público, sino también por los mismos anunciantes, significaba que Jared podría haber tenido una larga y lucrativa carrera como portavoz. Pero desafortunadamente para él y sus víctimas, a Jared le gustaba tocar y el mundo entero estaba a punto de descubrirlo. En 2015, la caída pública de Jared Fogle llegó de repente, pero detrás de escena las cosas habían estado en movimiento durante 7 años. Los investigadores habían recibido informes de fuentes tanto citadas como anónimas y habían estado reuniendo la mayor cantidad de pruebas posible para asegurarse de que Jared y sus cómplices no pudieran utilizar su dinero o influencia para escapar de la justicia, ya sea legalmente a través del sistema judicial o ilegalmente huyendo del país. El primer registro oficial de los crímenes de Jared se presentó en 2007 por una locutora de radio de Sarasota, Florida, llamada Rochelle Herman Walrond. Ella presentó el informe poco después de que Jared le confesara que sentía atracción por las chicas de secundaria. Ambos habían estado teniendo una aventura y esto la preocupaba mucho. Sin embargo, en lugar de tomar en serio sus preocupaciones, la policía de Sarasota la ignoró y le dijo que no era un delito sentir atracción por los niños y que no podían hacer nada por ella. Rochelle no quedó satisfecha con esta respuesta, así que comenzó a recopilar pruebas por su cuenta. Comenzó a tener conversaciones grabadas frecuentes con Jared, a través del teléfono, donde fingía estar interesada en las mismas cosas que él. Lo hacía para obtener una confesión de él. Su investigación personal no tardó mucho, ya que Jared estaba más que dispuesto a contarle todas sus fantasías en otros países.
Inocentemente confiaba en ella y bajaba completamente la guardia, creyendo que ella también era una loca. Una vez que Rochelle grabó la confesión, contactó al FBI. Ya que ya había desarrollado una relación natural con Jared, el FBI estaba ansioso por reclutarla como informante para que pudiera seguir teniendo conversaciones grabadas y obtener más información. Como informante, Rochelle pasó los siguientes 4 años, durante los cuales continuamente buscaba más información, como el FBI le había indicado que hiciera. En una de estas grabaciones, de las cuales no citaré directamente porque las cosas que se dijeron son más que repugnantes, Jared detalla cómo selecciona a sus víctimas y las seduce. También explica su proceso de grooming con las chicas que conoce mientras recorre el país y se jacta de que las chicas de secundaria provenientes de hogares rotos son las víctimas más susceptibles. Durante una de estas conversaciones, Jared expresa su deseo de que Rochelle participe en sus fantasías y le pide que coloque una cámara en las habitaciones de sus propios hijos. Estas conversaciones con Jared, que duraron más de 4 años, tuvieron un impacto en Rochelle. Ella dijo que después de hablar con él necesitaba tiempo a solas para calmarse, porque ni siquiera podía soportar estar cerca de su propia familia. Estaba asqueada consigo misma y con toda la situación. Incluso tenía pesadillas recurrentes que la hacían despertarse gritando en su propia almohada. Años después, durante una entrevista con el Dr. Phil, Rochelle dijo: «Me estoy separando de quien soy y abrazando a una persona imaginaria. Tuve que ser 2 personas separadas para poder continuar con esta investigación». El programa del Dr. Phil es la cima de la televisión basura, pero el episodio con Rochelle es sin duda desgarrador y casi imposible de ver. Quería dejar claro de dónde proviene esta información, y que sepas que yo mismo me sentí sucio después de escuchar esas grabaciones. Y no recomiendo que busques ni la entrevista ni las grabaciones. Son horribles más allá de cualquier descripción que me interese dar. Increíblemente, después de todo lo que Rochelle había pasado, el FBI aún afirmaba que no era suficiente. Dijeron que admitir verbalmente crímenes en una cinta no era suficientemente concreto y que necesitaban pruebas tangibles reales antes de arrestarlo. Rochelle no pudo obtener esto y la investigación se desvaneció como resultado. Una nota importante: el FBI afirma que el relato de Rochelle sobre una investigación personal no es cierto y nunca trabajaron con ella en este caso. Sin embargo, personalmente, no puedo ver ninguna razón por la que ella mentiría y se sometería a años de angustia mental, si no fuera para detenerlo. He escuchado las grabaciones, sé que existen y puedes escuchar el dolor en su voz mientras habla con él. Algunas personas también han sugerido que Rochelle fue cómplice en sus crímenes, porque no se presentó ante el público hasta después de su arresto. Sin embargo, no estoy convencido. Para mí, esto parece otro caso de trabajo policial descuidado, solo que esta vez fue el FBI en lugar de la fuerza policial local. Mientras el FBI y la policía parecían estar haciendo todo lo posible para no arrestar a Jared Fogle, la investigación sobre Russell Taylor se materializó rápidamente. En 2015, una mujer anónima se presentó para informar que Russell le había enviado enlaces de un sitio web que aloja videos y fotografías de bestialismo. También dijo que Russell se jactaba de haber visitado Tailandia con el propósito de tener a hacerlo malo. Esta mujer no identificada, que era amiga de Russell desde hacía mucho tiempo, y su esposa Angela Taylor quedó impactada al escuchar estas confesiones, pero quedó aún más impactada cuando Russell solicitó usar su granja para producir películas de él mismo participando en actos sexuales con uno de sus caballos. Después de esta conversación, la mujer llamó a la policía y entregó los mensajes de texto. La interrogaron sobre Russell Taylor y rápidamente descubrieron que trabajaba para la fundación de Jared y que él y su esposa eran swingers. La mujer declaró que Russell, con la bendición de su esposa, había estado tratando de establecer una relación con ella después de la muerte de su esposo. De alguna manera, Randall creía que presumir de su destreza con animales y niños sería suficiente para persuadirla. La policía quedó desconcertada y muy curiosa por saber qué tan profundo era este agujero de conejo. Días después, con una orden en mano, allanaron el hogar de Russell. Durante la búsqueda, descubrieron cámaras ocultas junto con cientos de videos caseros que mostraban barbaridades de tan solo 9 años y cambiándose de ropa dentro de las habitaciones y baños de la casa. Russell afirmó que las cámaras estaban ahí para monitorearlos y asegurarse de que no estuvieran robando, pero la policía refutó esta afirmación señalando que los clips en la computadora
habían sido editados para mostrar solo las partes donde los niños se cambiaban de ropa o se duchaban. El 4 de mayo de 2015, Russell Taylor fue arrestado y acusado de 7 cargos de producción de pornografía infantil y un cargo de posesión de pornografía infantil. 2 días después, mientras estaba detenido en la cárcel del condado de Marion, intentó suicidarse, pero no tuvo éxito. A medida que pasaban los meses y Russell y sus abogados comenzaban a pintar el panorama completo ante la jueza Tanya Walton Pratt, contaron una historia que era demasiado común entre los abusadores de niños, que Russell también fue víctima de abuso infantil. Durante una evaluación psicológica que se le administró para determinar si estaba apto para enfrentar el juicio, Russell reveló que él fue repetidamente usado. Afirmó que su vecino lo agredió muchas veces entre las edades de 5 y 8 años, y que esto había deformado su mente y lo había llevado a ver a los niños y los animales como deseables. El hijo del vecino, que era mayor que Russell, también participó en estos actos. Russell dice que el vecino y el hijo del vecino no fueron los únicos en su vida. A los 18 años ya había hecho de todo con mujeres adultas. Además de esto, Russell también fue usado físicamente por su madre, quien solía golpearlo con ramas, zapatos, cinturones y cualquier cosa que estuviera a su alcance. El vecino también amenazaba con lastimar físicamente a Russell si alguna vez le contaba a alguien lo que le estaba sucediendo. Russell y su equipo de defensa luego establecieron un paralelo directo entre su dependencia de su madre abusiva y la relación que Russell había compartido con Jared Fogle. Él y sus psicólogos designados por el tribunal creían que Russell era susceptible a ser explotado por Jared debido a que su relación abusiva era el único tipo de relación que había experimentado en su infancia. No sabía cómo lidiar con otra cosa, y mentalmente no podía negar las peticiones de Jared. Si crees en esta versión de los hechos, eso depende de ti. Pero los documentos judiciales también revelan que Russell visitó a un trabajador social en 2012 y 2014 debido a problemas significativos para ser asertivo de manera saludable con su jefe. Estas reuniones ocurrieron antes de la investigación y así nada más parecían corroborar que tenía dificultades para plantarse ante Jared. Esto ciertamente no excusa sus acciones de ninguna manera, pero agrega un poco más de claridad a la relación sumamente compleja que estos dos hombres compartían. Al final, esta revelación no fue suficiente para ganarse el favor de la jueza Tanya Walton Pratt, quien sentenció a Russell a 27 años de prisión, después de que Russell se declarara culpable de 12 cargos de explotación sexual de un menor y un cargo de distribución de pornografía infantil. En 2012, durante el apogeo de la pandemia, la jueza Pratt anuló su fallo anterior, afirmando que el abogado defensor de Russell no había impugnado los 3 cargos que no estaban respaldados por los hechos legales del caso. Sin embargo, esto no significaba que quedara libre para salir de la prisión. En cambio, en junio de 2021, Taylor se declaró culpable de 24 cargos de producción de pornografía infantil y la sentencia se mantuvo en 27 años. La esposa de Russell, Angela Taylor, quien ahora se hace llamar Angela Baldwin, también fue declarada culpable en octubre de 2021 de 2 cargos de producción de material de abuso sexual infantil, un cargo de conspiración para producir material sexual infantil y un cargo de posesión de material de abuso sexual infantil. Estos cargos se basaron en el hecho de que Angela podía ser vista en varios videos participando en el abuso y había presenciado cómo Russell instalaba cámaras ocultas en las áreas íntimas de su hogar. Fue condenada a 33 años de prisión por su papel en el delito. Al ser liberados, Russell Taylor y Angela Baldwin deberán registrarse como delincuentes sexuales y ser supervisados de por vida por la Oficina de Libertad Condicional de Estados Unidos. El 19 de agosto de 2015, 2 meses después del arresto de Russell Taylor, la policía allanó la propiedad de Jared Fogle. El allanamiento se llevó a cabo después de que el Departamento de Crímenes Cibernéticos de la Policía Estatal de Indiana recibió una pista de que Russell Taylor había estado enviando imágenes ilegales a Jared a través de mensajes de texto. Los investigadores descubrieron un teléfono celular, una computadora portátil y una memoria USB, todos los cuales se utilizaban para almacenar imágenes y videos de niños de tan solo 6 años. En total, se recolectaron más de 400 imágenes y videos ilegales. Algunos fueron comprados en línea a vendedores del mercado negro, pero la mayoría fueron producidos en la casa de Russell Taylor. Muchos de ellos eran de niños que Jared conocía personalmente.
Más tarde, fuera de su casa, las cámaras de noticias capturaron a Jared mientras era conducido y colocado dentro de un auto de la policía. En ese momento fue acusado de posesión de videos. Sin embargo, esos cargos se elevaron rápidamente en las semanas siguientes a medida que surgieron más detalles y testigos. Casi de inmediato, Subway terminó su contrato con Jared y comenzó a distanciarse de él. Retiraron todos los anuncios, pancartas promocionales de las tiendas y eliminaron cualquier mención de él de su sitio web. En noviembre de 2015, aproximadamente 4 meses después de su arresto, Jared Fogle se declaró culpable de distribución y recepción de videos, así como de viajar para participar en conductas. Este último cargo se basó en un viaje al Grand Plaza Hotel en la ciudad de Nueva York, donde se encontró y tuvo de todo con una escort. Los documentos judiciales también revelaron que se comunicaba con varias trabajadoras en línea con la esperanza de organizar encuentros con pequeñajas mientras viajaba por diferentes ciudades. Las pruebas contra Jared eran irrefutables y nuevos testigos surgían todos los días. En lugar de llevar a cabo un juicio largo, inútil y frenético mediáticamente, Jared decidió entregarse a la clemencia del tribunal y suplicar por clemencia. Como parte de su declaración de culpabilidad, el equipo de defensa de Jared solicitó una sentencia de 5 años, pero la fiscalía solicitó 12 años. Sin embargo, el juez, descontento con la falta de entusiasmo de la fiscalía, intervino y dictó una sentencia de 15 años y medio, 3 años y medio más de lo solicitado. Esto significaba que Jared cumpliría al menos 13 años antes de ser elegible para la libertad condicional el 24 de marzo de 2029. También se le ordenó confiscar $50,000 en activos personales y pagar $1.4 millones en concepto de restitución a 14 víctimas no identificadas. La suma se distribuirá entre las víctimas de tráfico sexual en el Distrito Sur de Indiana. Debido a que Jared se negó a dar la mayoría de las entrevistas ofrecidas por la prensa, se sabe muy poco sobre su tiempo tras las rejas. Aunque a pesar de su silencio, hay varios testimonios de primera mano de otras personas dentro del sistema penitenciario. Son reportes que seguramente emocionarán y entusiasmarán a los fanáticos y a la justicia de la mafia, que siente que 15 años por destruir la inocencia de innumerables niños no es suficiente. Estas fuentes afirman que Jared la ha pasado mal tras las rejas, ha sido acosado y ridiculizado, objeto de innumerables bromas y golpeado por cazadores de pedófilos, que son un grupo de prisioneros que atacan a los condenados por abuso de menores, también conocidos como la raza antiabusadores. En una entrevista, un exprisionero reveló que Jared fue intencionalmente alojado con un compañero de celda que tenía un odio desagradable hacia los pedófilos, y ese compañero de celda se encargó rápidamente de enviar a Jared a la enfermería varias veces poco después de su llegada. Durante este miserable tiempo en prisión, Jared intentó apelar su caso varias veces utilizando diversas tácticas. En una presentación, afirmó que el juez no tenía base legal para condenarlo porque Jared era un ciudadano soberano y que sus acciones estaban más allá de los límites jurisdiccionales del Tribunal de Distrito. La apelación fue denegada en base al hecho legalmente sostenido de que Jared es un imbécil y los ciudadanos soberanos no son una cosa reconocida legalmente. Ahora, por agradable que sea todo esto, hay algunas noticias menos que estelares. Otro ex recluso dice que Jared ha sido trasladado a una instalación de seguridad mínima, donde aproximadamente el 75% de los reclusos están encarcelados por delitos sexuales contra niños. También parece que ha llevado su discurso motivacional a la prisión y lo utiliza para hacer amigos y protegerse. Dice que, en esta nueva prisión, Jared es considerado como una especie de celebridad, y a menudo da consejos a los nuevos reclusos sobre cómo sobrevivir y prosperar tras las rejas. Supuestamente ha obtenido un certificado en artes culinarias y come bien, hace ejercicio, cocina sin preocuparse por nada en el mundo. Además, lo más preocupante es que Jared continúa minimizando sus crímenes. En una carta escrita a mano enviada por Jared desde la prisión, se refiere a sus crímenes como errores estúpidos y dice que lo ha arruinado completamente. Jared también piensa que sus crímenes pueden quedar en el pasado porque dice que quiere aprender de sus errores para ser una mejor persona y que está ansioso por reiniciar su vida y continuar cada momento con su familia que lo han apoyado y respaldado. Te recordaré que a quien sea que se refiera con familia,
Ciertamente no incluye a su esposa e hijos, ya que ella se divorció de él casi inmediatamente después de su arresto, y sus hijos no podrán verlo hasta que tengan al menos 18 años. Al leer esta carta, es difícil no tener la impresión de que lamenta la muerte de su carrera más que sus crímenes, y para mí eso es difícil de aceptar. Lo que hace que las cosas sean aún peores es que Jared alcanzó nuevos niveles de bajeza cuando presentó una demanda buscando indemnización contra los padres de una de sus víctimas menores de edad. La víctima, a quien simplemente se le conoce como Jane Doe, fue una de las niñas que recibió una compensación económica, recibió $100,000 de los 1.4 millones, alegando que Jared le había causado un daño emocional duradero. Como adolescente, ella cayó en la trampa de las drogas y el alcohol, sufría de depresión y autolesiones y luchaba con pensamientos suicidas. Después de que Jared fue condenado, los padres de la niña, a quienes se les conoce como BT y JT, presentaron una demanda civil solicitando $150,000 adicionales como compensación para pagar la terapia de su hija. Jared respondió alegando que fue la mala crianza de los padres lo que llevó al comportamiento destructivo de su hija. El abogado de Jared afirma que BT y JT no supervisaron adecuadamente a su hija durante su adolescencia y que el divorcio complicado fue la causa del verdadero problema. No hace falta decir que los delitos contra niños son horrendos, sin importar quién seas o cuántos hijos tengas, pero para los padres, estos niños no solo conocían a Jared Fogle, sino que también interactuaron con él. Fue un momento increíblemente aterrador. Para entender completamente la ira que las personas sentían hacia Jared Fogle, debes ponerte en sus zapatos. Imagina lo doloroso que debió ser descubrir que Jared Fogle había conocido e interactuado con tus hijos, aquellos por quienes eres responsable de proteger. Le estrecharon la mano, posaron para fotografías, lo admiraron de la manera en que los niños inocentes y confiados hacen, y todo el tiempo él estaba cazando a sus próximas víctimas. Dado que muchos niños estadounidenses crecieron con la frase «peligro con los extraños» grabada en sus mentes durante la primera década de sus vidas, resultaba imposible creer que Jared no fuera un extraño. Recorrió el país y dirigió una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a los niños, no a dañarlos. Puede sonar increíblemente ingenuo considerando que estás escuchando un programa de crímenes reales, pero los padres lo vieron como una traición a la confianza fundamental que depositan en las instituciones que protegen a sus hijos. Las escuelas no reconocieron quién era en realidad, la policía no pudo detenerlo, y aquellos que se presentaron con historias de encubrimiento corporativo para proteger ganancias y marcas, es simplemente la punta del iceberg de la indignación. Si hay algo positivo en esta historia, es que se sabe que Jared tendrá sin duda un tiempo difícil cuando salga de la cárcel. Internet no olvida y el nombre de Jared Fogle es infame. Además, incluso si cambia su nombre y se muda a Alaska, todavía tendrá que cumplir con la libertad condicional obligatoria durante el resto de su vida. Alguien lo estará vigilando muy de cerca hasta el día en que muera. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,